Hola, esto es Serifa y hoy vamos a hablar de Humus de Gaspar Koenig, que es un libro que es novedad, está en 6 barral, ha salido hace poquísimo, a finales de mayo, y digamos que lo ha publicado 6 barral porque ha quedado finalista en 2 premios bastante importantes franceses, que son el Rhinaudot y el Goncourt. Creo que se pronuncia así porque mi francés es bastante malillo. El título, Humus, hace referencia no al humus de comer, sino a la tierra. Hace referencia a la tierra, al compostaje, a los fertilizantes y a todo esto que tiene que ver con la agricultura. Porque los personajes son 2 ingenieros agrónomos, bueno, 2 estudiantes de ingeniería agrónoma que luego se titulan, porque al principio son estudiantes, que se conocen de manera bastante casual en la Universidad de París en un seminario de un hombre que habla sobre unos estudios acerca de gusanos. Y ellos se dan cuenta de que esto de los gusanos es algo poco explorado, ¿no? Porque lo que viene a decir el hombre este que da las charlas es que no se sabe muy bien cómo funcionan los gusanos en la tierra, que no está suficientemente estudiado, que eso puede abrir camino para nuevas técnicas para cultivos o para recuperar tierra o lo que sea. Y ellos creen que un poco la salvación de la humanidad puede estar justo en el conocimiento de los gusanos y en cómo los gusanos convierten la tierra y esta nueva conexión, ¿no? con elementos muy microscópicos, no microscópicos, pero sí cosas sobre todo desagradables que la gente no quiere ver. Esto es un punto importante de la novela. Gaspar Koenig es filósofo y yo creo que se nota mucho en cómo están planteados, sobre todo el planteamiento de la novela se nota un montón, porque los 2 protagonistas, que son Arthur y Kevin, digamos, tienen visiones un poco diferentes, aunque tienen una idea común, pero tienen visiones muy diferentes de cómo llevarla a cabo. Por un lado está Arthur, que es un tipo que le gusta mucho la filosofía y sobre todo le gusta el pensamiento de Henry David Thoreau y de los esencialistas norteamericanos, entiendo. Y él lo que decide hacer cuando termina la carrera es, bueno, voy a hacer un estudio de cómo se comportan los gusanos en el suelo en una parcela que era de mi abuelo, se va allí, la cultiva y su objetivo es hacer de manera autónoma sus propios alimentos, cultivarlos allí y digamos que también estudiar estos gusanos y en un blog ir colocando los avances que va viendo. Por otro lado está Kevin, que tiene una mentalidad mucho más capitalista, es menos anarquista, es más capitalista, quizás se puede decir que anarcocapitalista, porque de esto también se habla en el libro, pero no se define nunca políticamente. Él lo que quiere hacer es un aparato, lo que quiere es vender un aparato, vender un producto y hacerse millonario vendiendo el producto. Entonces lo que él plantea es un aparato que se llama, a ver si lo digo bien, aparato de vermicompostaje, creo que es una caja con gusanos, se pone arriba la basura orgánica, los gusanos se la comen y la convierten en fertilizantes. Claro, aquí volvemos al punto de antes. Justo, el problema que tiene todo esto es que nadie va a quererlo. ¿Quién va a querer en su casa, ¿no? Como dicen aquí en el propio libro, lo dicen además con estas palabras, ¿no? Dice, ¿cómo va a querer un pijo de ciudad tener en su casa una caja llena de gusanos y luego queso de fertilizante? Nadie lo va a querer, pero a la gente le da asco. Y yo creo que es el punto de la novela. En la novela intenta decirnos a nosotros que nosotros como sociedad, como especie, hemos llegado a un punto de desarrollo tecnológico que nos hemos desvinculado de la Tierra. O sea, nuestra estética aséptica, minimalista, de tecnología y todo esto, nuestra estética Apple, digamos que está muy desconectado del entorno rural, de la tierra y de dónde vienen los alimentos que comemos y de cómo funciona. Y eso ha llevado a la sociedad pues, a cierta catástrofe ecológica que ya se va viendo poco a poco, y de la que no es ningún spoiler, pero entiendo que Gaspar Koenig, al igual que mucha gente, cree que ya no hay retorno, que ya no hay retorno. Y luego hablamos también un poco de esto. Este es el planteamiento del libro, que ya digo, a mí me parece muy interesante. Tiene un contenido, ¿no? Está bien que una novela tenga este contenido, este mensaje y estas cosas, está fantástico. Y es un punto positivo del libro y algo que a mí me ha gustado bastante. Puntos un poco más negativos del libro. Vamos a hablar un poco, no es que sea negativo, porque no tiene por qué ser negativo, pero a mí quizá, como libro no, pero como autor sí me lo parece. Es decir, como Gaspar Koenig, autor, sí me puede parecer un punto negativo, no tanto por el libro. Y es que justo en la solapa, además lo vais a ver, porque viene varias veces, viene citado un par de veces, se habla de... Dice, Michel Houellebecq se ha perdido en desventuras escabrosas, pues la literatura realista ha encontrado su nueva David en Gaspar Koenig. Citar a Houellebecq en la solapa del libro, aquí en la fajilla que viene
de promoción, en el blurb este, no es gratuito. Y digo que no es gratuito no solo es porque se parezca un poco, sino que se parece mucho, se parece muchísimo al estilo de Michel Houellebecq. Se parece un montón. Se parece quizá demasiado, que es lo que a mí me escama. No solo el tema, porque realmente Houellebecq es un tío que en sus libros, un autor que en sus libros intenta hacer un análisis sociológico, ¿no? En su misión hablaba de la entrada del Islam en Francia y de cómo eso podría, de alguna manera, convencer a gente que es laica y que es ilustrada, no sé, de unirse al Islam, ¿no? O, por ejemplo, las partículas elementales, hablaba sobre el sexo y cómo había ocurrido todo esto desde el despertar sexual en los años 50 por medio de los hippies y todo esto. En estos libros se habla mucho de sociología, ¿no? En los libros de Houellebecq. Y aquí también. Yo creo que aquí también se habla mucho de sociología. Porque aquí se habla del greenwashing, se habla de la gente que se pierde en los pueblos a cultivar y a apartarse de la sociedad. Se habla de todas estas cosas y se habla también de un capitalismo en el que no hay vuelta atrás. O sea, un poco el punto de la novela no es tanto que si paráramos la producción y todas las cosas contaminantes hoy, ya no sería posible recuperar la tierra como estaba antes porque ya hay un daño irreparable y tal. No, no habla de eso. Lo que habla es que aunque quisiéramos hacerlo no podríamos. Aunque quisiéramos parar toda la contaminación no se podría hacer porque estamos dentro de un sistema que no te permite, una serie de intereses personales, individuales, que no te permiten cortar con todo esto, ¿no? Y es con lo que se encuentran los dos personajes. Se encuentran con elementos burocráticos que les impiden hacer lo que quieren y elementos también internos de corrupción, del propio capitalismo y todo esto que hacen que no se pueda, que sea imposible. Entonces bastante conclusiones de Gaspar Koenig son bastante negativas. Como suelen ser bastante negativas también las conclusiones de Michel Houellebecq. Esto de la comparación con Houellebecq, yo digo, no es gratuita, no solo por la historia, sino por algunos rasgos de estilo que también están aquí. Por ejemplo, el estilo de Gaspar Koenig es muy sarcástico, pero un sarcasmo suave y alejado. Hay cierta frialdad en la prosa después de todo, que no trata de ser un libro cómico, pero es muy divertido, se lee súper bien, tiene mucho ritmo, o sea, narrativamente está muy bien construido y se nota que está muy bien construido porque empiezas a leer y no paras. Está muy bien enlazado los puntos de explosión de los diferentes eventos, los cambios están muy bien ordenados, muy bien puestos y se hace un libro de una lectura muy ágil. Y luego una lectura muy interesante y sobre todo muy divertida. Es que es muy divertido porque está todo el rato, digamos que metiéndose sin meterse, ¿no? Insultando sin insultar a muchas clases de personas diferentes y a los propios personajes. Esto es algo que de alguna manera también está en Houellebecq, también la prosa fría, el hecho de que la prosa sea un poquito fría, de que la prosa sea un poco distante, pero sin serlo demasiado, la verdad es que no sé cómo lo consigue Houellebecq y tampoco cómo consigue Gaspar Koenig, porque digo, se parece bastante a la prosa, pero yo creo que tiene que ver con que no hay una implicación emocional con los personajes. Los personajes también, igual que ocurre en Houellebecq, otro parecido, los personajes son hombres los dos. Es verdad que hay algunos personajes femeninos, pero digamos que son secundarios, ¿vale? Son personajes que circundan a estos dos hombres. En el caso de Houellebecq, prácticamente todos los libros que he leído yo, los protagonistas son todos hombres. Y aquí también ocurre. Y como digo, también hay como cierto distanciamiento, es decir, parece que ni Michel Houellebecq ni Gaspar Koenig quieren utilizar el truco fácil de enganchar al lector haciendo una fuerte conexión con los personajes, una fuerte conexión con los protagonistas. Él parece que no quiere eso, sino que lo que quiere es que tú te enganches a la historia, ¿no? Que tú te enganches de otra manera, ¿no? Y no tanto porque tú tengas algún elemento emotivo, porque no lo consigues, no lo hay, no hay nada de eso. Aún así, engancha mucho, ¿vale? Porque tú estás viendo con ciertas reticencias a los dos personajes, a los dos protagonistas. Lo estás viendo con cierta distancia. Y esa distancia le permite de alguna manera burlarse de ellos. Pero burlarse sin que parezca que se está burlando. Y eso hace que el libro vaya muy bien, hace que el libro funcione muy bien. Y es un gran acierto del libro. Como digo también una cosa muy Houellebecquiana, se dice Houellebecquiana sería, también lo es.
no solo eso, sino que el transcurso de los acontecimientos, el hecho de escarbar sociológicamente, como digo, hasta el fondo de muchos asuntos, porque fijaos que el título es Humus, que es el fondo de todo. Durante el libro se repite varias veces aquella frase de en polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Como estamos negando nuestra naturaleza si no miramos a los gusanos a la cara, ¿no? ¿Por qué? Porque los gusanos nos recuerdan que todo es muy asquerosillo y a lo mejor nosotros nos parecemos asquerosos si lo vemos, ¿no? Todas esas cosas que están ahí, que tienen que ver con la filosofía y tienen que ver con la sociología, también es muy Houellebecq, de alguna manera, ¿no? Y otras cosas como la resolución, aquí es donde viene quizás lo que a mí un poco me ha gustado menos del libro, que es el final. No voy a hacer ningún spoiler, pero a mí el final, quiero decir, tiene este tono bastante bien conseguido, bastante sarcástico suave o sarcástico de lejos, ¿no? Con el que está escrito, y luego al final se pone un poco trágico y un poco sentimentaloide, y a mí eso no me ha gustado. A mí eso, el penúltimo capítulo, el último capítulo, a mí personalmente me han decepcionado un poco. Es verdad que sería difícil terminar la historia de otra manera, que sería bastante complicado, pero quizás no hay una homogeneidad de tono, para mi gusto, en los dos últimos capítulos. Y eso es algo que un libro que aspirase a una grandísima literatura debería cuidar bastante, debería cuidar mucho, y para mi gusto no lo consigue del todo. Como digo, incluso este final muy exagerado, ya lo leeréis, también tiene mucho que, también recuerda mucho a Houellebecq. Entonces, esa es una pega del libro, y la otra pega que estaba comentando es, quizás se parece demasiado a... Si aquí hubiera puesto Michel Houellebecq, yo me lo habría creído. Yo me lo habría tragado por completo, porque se parece mucho, se parece un montonazo. Entonces, claro, Gaspar Koenig tiene mucho mérito por haber escrito un libro que es divertido, que tiene un mensaje potente y que se lee muy bien y que está muy bien escrito. Pero por otro lado, quizás se aprovecha demasiado de reutilizar o utilizar un estilo que recuerda tantísimo a otro autor. Recuerda mucho, he recordado bastante. ¿Y eso es negativo o no es negativo? No sé. Hombre, como he dicho al principio, me parece negativo desde el punto de vista de como autor, no es lo mejor, ¿vale? Como libro sí, porque el resultado es fantástico, ¿no? Vamos con las recomendaciones. Si os gusta Houellebecq, este libro os va a gustar mucho. Incluso si lo que no os gusta de Houellebecq es que pues, os parece un poco fachilla, así a veces, ¿no? Os parece un poco como de derecha, a lo mejor no concuerda con vuestro pensamiento. Incluso así este libro va a gustar. Porque este libro lo que sí se nota es que quizá Gaspar Koenig, su pensamiento político es un poco diferente. Entonces, aunque los planteamientos son similares, pero digamos que la manera en la que se mete con los demás, la manera en la que insulta sin insultar y hace un sarcasmo de situaciones es un poco diferente. Y a lo mejor, si hay cosas que no os gustan de Michel Houellebecq y son esas, yo creo que este libro le tenéis que dar una oportunidad, pues yo creo que sí os va a gustar, ¿eh? Si buscáis un libro que se lea muy rápido, que se lea muy bien y que tenga mucho ritmo y tal, os va a gustar, ¿vale? Os va a gustar. Aunque haya hablado aquí sobre la filosofía que hay en el libro, o el pensamiento, o una especie de análisis sociológico de la sociedad y todo eso, sí está, todo eso está, pero está muy bien escrito, está escrito para gente que está pensando en coger móvil cada 10 minutos. Está escrito para esa gente, para que no lo dejen, para que no despeguen. Y está muy bien, está muy bien. Así que es un libro de muy ágil lectura que se hace bastante adictivo, y se lee bastante bien. A mí me ha gustado mucho. ¿Quién no le puedo recomendar el libro? No sé, porque realmente no hay una posición. O sea, realmente, quiero decir que la posición en la que tiene está más o menos de acuerdo todo el mundo. Incluso los negacionistas del cambio climático también van a disfrutar con el libro, porque no se dice... no es que no se diga nada al respecto, sino se dice nada con lo que nadie pueda estar de acuerdo, ¿no? Así que la visión trágica que tiene del asunto creo que es compartida por la mayoría de la población. Entonces, no se me ocurre a nadie que no se le pueda recomendar. A mí me parece un libro fantásticamente recomendable. En el próximo vídeo vamos a hablar de... Esto nunca lo hago, pero voy a hacerlo hoy. En el próximo libro vamos a hablar del próximo vídeo, perdón, siempre confundo estas dos cosas. En el próximo vídeo vamos a hablar del libro que ganó el Rhino d'Or, ¿vale? Vamos a hablar del libro que ganó el Rhino d'Or, que casualmente en español está traducido por la misma persona, y también hablaremos de la traducción, porque una cosa me ha parecido muy positiva es la traducción del libro, no individualmente, sino comparando los dos, porque he leído uno, luego he leído el otro, lo he leído así, de manera consecutiva, y cuando vi la traducción digo, no puede ser, si parecen dos estilos diferentes. La traducción es muy buena de este y del otro libro que vamos a reseñar la semana que viene.
Así que esta ha sido la recomendación de esta semana de Serifa, hummus de Gaspar Koenig.